Hola, espero que estén muy bien. Estamos en la clase 7 sobre este curso de símbolos sagrados y hemos estado hablando de el mito del centro, ¿no? El centro como lugar donde surge el orden a partir de una materia previa llamada caótica que dijimos que no tiene siempre connotaciones totalmente negativas, sino que en todo caso se opone al caos, al orden que van a establecer los dioses, pero que tiene el caldo, digamos, el caldo de cultivo originario, la materia prima para poder construir ese orden. Entonces, los dioses de Miurgo, con esa materia construyen el cosmos y el centro del cosmos va a ser el templo del lugar, el templo de la divinidad patrona del lugar. Entonces, en ese centro, como vimos la clase anterior, en el caso del poema que estuvimos analizando, el Enuma Elish, ese centro era la ciudad de Babilonia porque el Enuma Elish era un poema que exaltaba, glorificaba a Marduk, el patrono de la ciudad de Babilonia. Entonces Marduk mataba a Tiamat y con ese material formaba el universo y lo hacía ahí justamente en un lugar muy particular al que se llamó Babilonia. Y no solamente eso, sino que ahí, en ese lugar, que era el centro del mundo, en ese lugar construyó también un templo, o hizo construir un templo que comunicaba con un templo inferior, que era el Apsu, y un templo superior, que era el Esarra, ¿no? Eh, y construyó el Esagila. También el poema daba cuenta, o posiblemente da cuenta, de la existencia del Etemenanki, que era el elemento que comunicaba los tres niveles, y era el Sigurat de Babilonia. Entonces, el mito del centro tiene muchas características, tiene muchos elementos. Por ejemplo, dijimos que era el axis mundi, el eje del mundo, el centro del mundo. También nace el tiempo ahí de alguna manera. El tiempo que va a ser, que vamos a ver más adelante, que va a ser un tiempo de naturaleza cíclica, aunque las palabras no, nos hagan decir una contradicción, ¿no? Porque dijimos que tiempo era recorte y tiempo cíclico parecería una contradicción, porque lo cíclico tiene que ver con la eternidad. De todas maneras, creo que se alcanza a entender lo que quiero decir, ¿no? También hay otros elementos, ¿no? El símbolo de la cruz marca también ese lugar de centro, donde se juntan los puntos cardinales. Eh, las alturas, el Etemenanki de Babilonia lo que hace justamente es elevar tiene que ver también con el tema del montículo original. Por ejemplo, en Egipto vamos a ver también que todo nace de un montículo, como sucede en diversos lugares del mundo, en los mitos de la creación de diversos lugares del mundo y la relación de estos montículos con los dioses astrales. Acá tenemos una imagen de el arco de Septimio Severo. Esto queda en Roma, en el foro romano, ya sobre el final del foro, ¿no? Y seguramente hay personas que están viendo esta clase que han podido ir a Roma y tal vez han caminado por el foro y tal vez no se han percatado de algo que había ahí, que hay ahí, ¿no? Y es justamente esto que aparece acá, acá, precisamente acá, ahí donde yo marqué con rojo. Ese lugar es un lugar muy particular que hoy por hoy es prácticamente como una especie de torreta un poco cónica de ladrillos, y que es un lugar insignificante al lado del resto, que están cubiertos de mármoles, ¿no? Y estructuras gigantescas, basílicas gigantescas, y bueno, Arco de Triunfo, y otra serie de columnas muy altas. Y esto parece algo muy
muy insignificante. Eso es lo que lleva por nombre Umbiculus Urbi Romae, y es justamente el centro simbólico de la ciudad de Roma, de hecho, de lo que fue la civilización romana, ¿no? El imperio romano. Ahí acá lo tenemos un poco, un poco más de cerca, ¿no? Esto no era así, evidentemente, ¿no? Esto estaba cubierto de mármol seguramente y fueron retirados para, como muchos otros lugares, para realizar otras construcciones. Eh, pero esto que parece tan modesto era el centro de Roma. Se cree que ahí se unían los tres niveles cósmicos, ¿no? Y fue justamente una fosa que cavó Rómulo, el fundador de Roma, ¿no? Eh, a veces, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿no? Dice, marcaba el centro simbólico situado en el foro. Probablemente esto, según dicen algunos, no quedaba dentro de la ciudad de Roma, sino que posiblemente estaba cerca del límite de Roma, porque se confunde con otro lugar. Eh, Hay inclusive ahí de este arco, hay otro lugar también eh, que, que marca el lugar donde se supone que fue asesinado Rómulo. También es un lugar simbólico muy importante y que casi no se le da importancia al lado de los elementos monumentales que hay en el mismo lugar. Entonces, voy a seguir para no pisarme después. Dice, la fosa de la Corrombo excavó en el centro del recinto urbano para que los ciudadanos echaran ahí tierra y las primicias de sus aldeas de origen. Esto también es una costumbre etrusca, ¿no? Que posiblemente fue tomada, en donde se hacía un hueco, y no solamente ahí, en otros lugares también, ¿no? Se hacía un hueco y se echaban las primicias, o sea, los primeros granos de las cosechas para de alguna manera propiciar un buen año, una ofrenda, una especie de ofrenda, ¿no? Bueno, este es el mundo quereris, ¿no? De lo que vamos a hablar ahora. Y decíamos recién que este elemento se confunde con el umbiculus, porque eh, mundus, una palabra que nosotros la tenemos como mundo, significa limpio, purificado, ordenado. Y yo les comentaba que de ahí también viene la palabra inmundo como un elemento sucio, ¿no? ¿No? Ha quedado por ese lado también. Eh, y se confunden estos dos lugares, y algunos piensan inclusive que puede tratarse del mismo lugar, porque este lugar también había sido una fosa cavada, se supone, algunos creen que fue cavada en el Pomerium, en ese surco que hizo Rómulo, el cual Remo se atreve a cruzarlo y le da muerte, ¿no? Otro mito también, otro arquetipo que es el de los hermanos violentos, ¿no? Que uno le da muerte a otro, que como conocemos varios casos de esto, ¿no? En la mitología. Eh, entonces dice, según la tradición había cavado y sellado ritualmente Rómulo como parte de la fundación de Roma en el centro, en el cruce de los ejes de Cumano y Cardo. Ahí se hacían los foros, ¿no? Por eso hay muchas dudas respecto de que si son el mismo lugar o si eran dos lugares distintos. Por eso algunas cosas son un poco confusas en cuanto a la ubicación. El otro está, el umbiculus está, pero el mundus careris no se sabe. Por eso algunos en relación dicen que se trata del mismo lugar y otros dicen que no, ¿no? De todas maneras, era donde se cruzaban los ejes, el decumano y el cardo. Estos dos ejes que formaban una cruz, marcaban ese centro, ¿no? Y son elementos que tienen que ver con el urbanismo, pero esa palabra decumano viene de las milicias, porque ese eje, el decumano, separaba
la corte novena de la corte décima, y se cree que de ahí viene, viene ese nombre. Y, y el cardo era un eje muy importante porque era el eje que marcaba eh, la dirección norte-sur. El cardo marcaba norte-sur y el decumano marcaba este y oeste. Entonces, donde se cruzaban eso, teóricamente era el centro simbólico, diríamos hoy, el kilómetro cero de la ciudad. A partir de ese cruce de ejes se establecían los decumanos o los cardos secundarios que eran paralelos al cardo y al decumano y formaban una cuadrícula. Esa cuadrícula, dijimos que tenía también, que tenía origen militar, ¿no? Justamente la organización de las milicias requerían ese tipo de cosas. Y como muchos lugares primero fueron campamentos ocasionales o estratégicos, con el tiempo fueron permanentes y se fueron estructurando ciudades a partir de ahí. Por eso la cuadrícula que siempre se relaciona con el imperio español y particularmente en América, donde tenían que fundar nuevas ciudades a partir de las cuadrículas españolas, es mucho más antigua, se debe a esto, ¿no? De hecho, ciudades romanas como Londinium, por ejemplo, o que sea Londres o Barcelona, ¿no? Bacino, tenían esta cuadrícula original porque habían sido originarias hechas a partir de campamentos romanos que se hacían de esta manera. De todas maneras, esto está marcando este cruce de los ejes, está marcando por un lado un centro, pero por otro lado también los ejes se utilizaban, particularmente el cardo, se utilizaba como elemento de predicciones de los adivinos que establecían el futuro o las posibilidades que habían o debatían sobre ese tipo de cuestiones en relación a la salida de los astros y demás. Entonces, o muchas veces con el vuelo de las aves también, ¿no? Que era muy común en Roma. Este Quereri es por Ceres, ¿no? La divinidad Ceres, ¿no? Que Ceres dice, no era solo una divinidad de las cosechas, sino también era guardiana de la fertilidad humana, los fenómenos telúricos que tenían que ver con la tierra, ¿no? Y el mundo de los muertos. Y era asimilada a veces como la madre tierra. Era una divinidad muy, muy compleja. Se dice que se sacaba la tapa, se corría la piedra y que 3 veces por año estaba la posibilidad de eh, comunicarse con los ancestros muertos, ¿no? Que había algunos de ellos que colaboraban eh, propiciando bonanza a la población. Y bueno, se abría para que estuviera esa comunicación. El problema era que existía como una especie de terror, porque ese mundo, esa tapa abierta comunicaba con el inframundo y podían los vivos ser absorbidos por esa. Ese era el terror que había en mucha gente. Dice, es muy posible que el umbilicus y el umbilicus y el mundus sean dos nombres que designen el mismo monumento. Por eso yo le decía que no está muy claro eh, si están describiendo cosas distintas o se refieren a lo mismo. Bueno, acá puse una imagen de un memento mori del tiempo romano, ¿no? Justamente por esta idea de que también estaba relacionada esta divinidad con el mundo de los muertos. Esto es, o sea, estas son las ruinas del templo de Apolo en Delfos. Sabemos que el templo de Apolo era muy conocido por la capacidad de predicción, ¿no? El famoso oráculo de Delfos, donde la gente acudía eh, para saber cuestiones personales de su futuro, ¿no? Y en ese lugar es conocido, se sabe por Pausanias, que
que existía un aforismo que decía, conócete a ti mismo. Y este aforismo da pie a muchas reflexiones, ¿no? Eh, y era el aforismo, uno de los aforismos preferidos de Jung, ¿no? Esta idea de conocerse a sí mismo y tratar de que el sí mismo, es ese aspecto que Jung definía, logre formar al individuo con la sombra con la persona, ¿no? Lograr esa síntesis del individuo, esas partes que están dispersas y que parecen en oposición, juntarlas, asimilar el lado oscuro, no reprimirlo, sino que entenderlo y asimilarlo a la estructura. En este lugar estaba esta piedra, que ya es una especie de réplica de una piedra anterior, ¿no? Esto es el ónfalo. El oráculo de Delfos era considerado el corazón espiritual y centro del mundo, y se ubicado en el monte Parnaso. Otra vez esta relación con los lugares elevados, ¿no? Con las montañas. Simbolizaba el lugar exacto donde converge lo terrenal y lo divino. Como estábamos hablando del umbiliculus, eh, es esa relación, esa piedra estaría marcando justamente un elemento que comunica los niveles. Eh, Algunos piensan que hay un par de mitos dando vueltas respecto al origen de este lugar, ¿no? Dicen que Zeus liberó dos águilas y donde estas dos águilas se encontraron, bueno, ahí marcarían el ombligo de la tierra, el ombligo del mundo, ¿no? Y esto que tiene acá, esta piedra, eh, es una especie de síntesis de lo, de una red de lana que supuestamente tenía la piedra original, la piedra anterior, que algunos piensan que podría haber sido un meteorito. Los meteoritos, es muy común el tema esto de que los meteoritos sean venerados de alguna manera o que sean considerados hierofanía, porque el meteorito es muy diferente al resto de las piedras que se pueden encontrar, ¿no? Son muy distintos. De hecho, se supone que en la Meca hay un meteorito donde la gente gira. Hay una piedra negra ahí, ¿no? Que se supone que es un meteorito. No, no estoy seguro si eso está confirmado o no, porque es un lugar sagrado y no sé si alguien ha podido constatar este tipo de cosas, pero se dice que es un meteorito, como había hay otros datos que en la antigüedad también han ido desapareciendo, ¿no? El meteorito generalmente está hecho tienen altos contenidos de hierro, entonces es una piedra muy, muy particular. Otro mito que relata que esta es la piedra que le dio de comer a Cronos para salvar a Zeus, ¿no? Porque Cronos se comía a los hijos. Bueno, recordemos un poquito lo que vimos del Enuma Eli, ¿no? Dice, me voy a construir un templo que será mi escogida morada y en su centro implantaré mi santuario y señalaré mis apartamentos para establecer allí mi reino, ¿no? La idea de Marduk de construir un templo como lugar de residencia, dice. Cuando vosotros subáis, le dice a los dioses, desde el Apsu, o sea, desde el inframundo, para acudir a la asamblea, pasaréis la noche en ese lugar. Dice, y cuando descendéis del cielo y para ir otra vez al inframundo, también. Entonces, ese lugar, dice, es para todo, dice, le pondré el nombre Babilonia, el templo de los grandes dioses. Y no es muy segura la etimología de Babilonia, pero hay una etimología que dice que puede venir de Bab y Ilim o Ibab Ilani, ¿no? Es que, que en acadio significa puerta de los dioses o puerta de Dios, depende cómo se tome. Eh, Esta idea de la puerta también. La puerta es otro elemento del mito del centro.
del simbolismo del centro, ¿no? Está la puerta como un umbral en el cual el cual permite el paso de un nivel a otro nivel. Otro elemento también que se relaciona, bueno, son los mástiles también, y las escaleras. Las escaleras también son elementos que sirven para comunicar, y el árbol cósmico también, ¿no? Bueno, estos elementos lo vamos a ir viendo, pero hay que ir ya teniendo en cuenta de que se trata de elementos que son todos comunes a un simbolismo mayor y que aglutina una cantidad de conceptos y demás, que es el del centro. Dice, los Anunnaki cavaron en el suelo con sus asadones durante el año entero, moderaron ladrillos, después cuando llegó el segundo año levantaron la cima del Esagila, réplica del Apsu. Eh, Construyeron igualmente la alta torre con gradas y de este nuevo Apsu y establecieron allí una morada para Anu, Enlil y Ea. Entonces, recordemos que el Apsu era el templo del inframundo y los dioses construyen el Esagila, que es un templo también celestial y que es el que tiene la torre escalonada, ¿no? O sea, es un templo que vincula lo celestial con lo terrenal y con lo... Entonces, esa guía es casa de la elevación principal, era el templo principal del santuario dedicado al dios Marduk, ¿no es cierto? En Babilonia, donde residía su estatua física, ¿no? Y este Menanki, templo del fundamento del cielo y de la tierra, ahí el nombre lo dice todo, era el Sigurat, que era la torre escalonada de Babilonia, que tenía una altura considerable y tenía 7 niveles. Los Sigurat representaban montañas artificiales, estos que les comentaba, ¿no? Que servían de puente entre el cielo y la tierra. En la cima se encontraba un santuario dedicado a la deidad patrona de la ciudad. Eran centros religiosos, económicos y políticos. Acá hay una reproducción. Los Sigurat están totalmente destruidos porque algunos tienen ladrillos cocidos, pero tienen también adobes y demás, y son materiales que el tiempo, fíjense con lo que es lo que es la geografía, ¿no? Es una especie de llanura donde hay mucho viento, polvo, calor, frío también, y eso va desgastando ciertos materiales, porque en Mesopotamia, al no haber piedra, había que construir a partir de ladrillos, ¿no? Entonces son materiales que con el paso de estos largos periodos de tiempo han prácticamente desaparecido. Hoy por hoy son tipo montículos, nada que ver a las pirámides que están construidas de piedra y que se mantienen. Por lo menos estructuralmente se mantienen. No están exactamente igual, por supuesto, de cómo eran, pero se las puede reconocer que están todavía en pie. Bueno, cuesta mucho a veces encontrar este tipo de monumentos porque están confundidos con el mismo paisaje. Lo que sí hay elevaciones, de estos tel que se llaman, ¿no? Estos montículos, que es muy probable que debajo de esos montículos haya algún elemento arqueológico. Bueno, los arqueólogos trabajan con todo este tipo de cosas, ¿no? Acá tenemos a Unamu, uno de los protagonistas del renacimiento sumerio, luego de la caída del imperio acadio en Mesopotamia, ¿no? Eh, Rey fundador de la tercera dinastía de Ur, una ciudad importante, una ciudad sumeria importante, gobernó Mesopotamia durante el siglo XXII antes de Cristo. Se le recuerda como un gran artífice del renacimiento sumerio, ¿no? Está el periodo sumerio, después viene el periodo acadio y luego hay un resurgimiento sumerio. Bueno, este gobernante es de esa época. Eh, y se lo conoce por haber legado a la humanidad el código más antiguo que se conoce. Yo les comentaba en clase que, bueno, de los libros de lectura antiguos estaba el famoso código, el código de Hammurabi, pero este es anterior, así que este es el más antiguo del mundo. Dice, empezó el gigantesco Sigurat de Ur, llamado
este Meniguru, que quiere decir casa cuya alta terraza inspira terror, la idea de hacer una montaña, y por el tamaño era realmente debe haber sido impresionante y debe haber inspirado terror el tamaño que tenía, ¿no? En medio de una llanura, dedicado al dios de la luna Nana. Esto que está acá es un elemento fundacional. Cuando decimos fundacional, quiere decir que es el fundamento de ciertos lugares, es una especie de clavo, es una especie de clavo que tiene la figura de un amo en este caso, llevando una cesta. Y fíjense que está prácticamente desnudo y con la cabeza rapada. Todo esto es un símbolo. Esto se ponía en los cimientos de los lugares, ¿no? Y a partir de ahí se construían este y otros elementos más. Pero este que estamos viendo, ese que estamos viendo ahí no es un obrero, es el rey. Entonces, el rey se está mostrando como un rey sumiso. Los que tenían la cabeza rapada particularmente eran los sacerdotes, eh, y en algunos casos los militares por un tema también de un tipo de conveniencia de no tener el pelo en el combate, ¿no? Y en este caso es el rey el que se presenta así, porque se presenta como un rey devoto, como un rey sumiso a las órdenes de los dioses. Y tiene este aspecto, porque este era el aspecto de los albañiles, de los constructores. Y esto que lleva arriba es una cesta para llevar ladrillos. Entonces el rey se está mostrando como, como obediente a la voluntad de los dioses de que le construyeran un templo. Por eso él va a ser el primer trabajador, el primer obrero de, el templo, y eso lo quiere marcar, lo quiere establecer a través de, lo quiere dejar bien claro, a través de este elemento fundacional, ¿no? Este elemento que aparece en el fundamento eh, del templo, de la construcción. Este es un elemento muy conocido que aparece en todos los libros, ¿no? La famosa estela de Unamu. Bueno, es una piedra caliza del siglo XXII antes de Cristo. Eh, y dice que tiene una función conmemorativa y votiva, ¿no? Esto se encontró también ahí en la explanada del Sigurat. Tiene una altura de un metro, a ver, no, aproximadamente de 3 metros de altura, estoy leyendo mal. Y bueno, está labrada por ambas caras, pero a nosotros lo que nos interesa es justamente esta cara, la más difundida, ¿no? Hay varios registros que están dañados, ¿no? Y nos faltan muchas piezas. Esto es típico, de los registros, es típico de esa época, ¿no? Representar cosas en registros. Pero lo que vemos claramente acá es que acá está el rey, es Unamu, y está frente a, al dios, Nana. Y estos que está acá es el símbolo del dios de la luna, Nana, y el símbolo de Utu Yamash, el sol. En el segundo registro, yo no sé si tengo, creo que tengo otra más. De la grande. Acá está, pero acá está más grande. En el primer registro está haciendo una libación ante el dios, pero está muy destruido, ¿no? Eh, pero se alcanza a ver. Y ahora les voy a explicar qué es esto que está acá, esta cabeza que tiene acá, cómo se sabe que este es el dios, ¿no? Eh, y en el segundo registro es como, aparentemente esto era doble, ¿ven? Era como espejado. De un lado tenemos a Nana, el dios de la luna, y del otro lado Aningal, que es es la consorte. Yo no me acuerdo si esto estaba al revés.
claro, esto está espejado, esta descripción está al revés. Eh, por eso tenemos que tener en cuenta esto. Lo voy a decir. En el segundo repito una doble ceremonia. A la izquierda, Nana Sin. A la derecha, Ningar, consorte del dios. Está al revés. Este de la derecha es Nana y esta es Ningal. Porque acá dice aparte, eh, mm, a la derecha recibe una bendición. En realidad la bendición la está recibiendo a la izquierda. Se alcanza a ver que tiene la mano levantada la diosa ahí. Está recibiendo una bendición. Pero ¿qué pasa? Lo importante es lo que pasa en el otro lado, ¿no? Porque esto, lo que pasa es que había imágenes espejadas de esta, y yo después cambié la foto porque esta es la imagen correcta. Entonces la descripción me quedó de la otra foto. Pero bueno, estoy tratando de hacer la aclaración, ¿no? Eh, entonces, vamos a contradecir el texto. A la izquierda está el dios, el rey haciendo una libación y está recibiendo la aprobación y la bendición de la diosa Ningal. Y a la derecha está haciendo una libación también y está, pero no recibe una bendición, recibe otra cosa, que es lo que está acá. Y acá abajo vemos a constructores y hay una escalera, ahí hay una escalera acá abajo que se veía en la imagen anterior, que están construyendo el templo. Estos son, ves que llevan herramientas de albañilería. Entonces, estos son los detalles que aparecen en, en la estela, ¿no? Primero, símbolos de el dios Nana y el dios Yamash, Utu Yamash, ¿no? Por otro lado, yo le decía, ¿cómo se sabe que son dioses? Bueno, ¿cuál es Dios y cuál es el rey? Bueno, los dioses tienen cuernos. Esto es una tiara de cuernos. Tienen muchos cuernos y a veces tienen pocos, pero a veces tienen muchos cuernos. Es prácticamente una tiara, cuerno sobre cuerno sobre cuerno. Esa, cuando aparecen con los cuernos son símbolos divinos. Salvo en ciertos casos donde aparecen reyes con cuernos, que son reyes que se han querido divinizar. Pero en Mesopotamia eso es raro. Hubo algunos casos, pero no es lo general. Y fíjense que acá tiene como una especie de casquete, una especie de gorrito muy, muy simple y una túnica muy simple, porque no quiere hacer ostentación delante de el Dios que es el que tiene todos los atributos. Está haciendo una libación y acá tenemos un arbolito que posiblemente sea el árbol de la vida, ¿no? Un patrimonio de los dioses, del vínculo con lo divino. Entonces, esta es la imagen que a nosotros nos interesa. Está haciendo una elevación y el dios aprueba y le entrega esto que está acá, que acá lo vemos ampliado. Esto es un arrollamiento de una soga y una vara. Son los elementos para comenzar a hacer el templo. Se va a utilizar a lo largo de todo el templo, pero son elementos fundamentales para iniciar la construcción, porque acá le está diciendo eh, el Dios que le construya el templo para él. Entonces, ese es el origen de este sigurar, ¿no? Los templos, entonces, no es que eran cuestiones de obra pública solamente. Sí, eran obra pública también, ¿no? Los reyes se jactaban de que eran constructores, pero esas construcciones no podían ser comunes, tenían que ser hierofánicas porque tenían que estar legitimadas en el lugar y en el tipo de construcción por los dioses. Entonces, esa estela no es solamente conmemorativa, sino que es una estela que está diciendo claramente que ese lugar es un auténtico lugar sagrado y un centro del mundo, porque está la imagen que está mostrando al Dios que le está dando orden al monarca que le construya el templo. Entonces no es el monarca el que construye el templo, lo construye por orden de Dios y como es un devoto, lo va a hacer de manera sumisa, humilde y cargando
el peso inclusive físico de la construcción. Probablemente no haya sido así, pero eso es lo que querían mostrar. Ellos eran los primeros trabajadores, los primeros que iban a construir. No solamente ordenaban, sino que también se ponían en el lugar de el obrero, el constructor del templo. Este es Gudea, otro rey muy conocido, es ligeramente anterior al que estuvimos viendo recién. Eh, Gudea es un rey particular, es un rey de la ciudad de Lagash, eh, particular porque fue un rey que trajo mucha bonanza a la ciudad, la llevó a límites muy importantes como constructor, pero también era bajo el gobierno de él se gozó de una paz rara en la época y en el lugar. Hizo muchas obras públicas, construyó canales, construyó caminos, construyó varios sigurat en distintas ciudades de su incumbencia, ¿no? Palacios y demás, ¿no? Eh, por eso se habla que parece que la Galia se había convertido en esa época en la potencia dominante del país de Sumer. Eh, Gudea es conocido como uno de los gobernantes más devotos y pacíficos de la antigua Mesopotamia. Y acá está, hay como 30 figuras de Gudea y son todas muy parecidas. Ese gorrito ahí que tienen, muy simple, una túnica, se lo ve también sin joyas, sin nada de ostentación. Diríamos que hasta podía ser un sacerdote, una persona devota, nada más, simplemente, sin embargo, era un rey muy poderoso. Las manos de esa forma, así, como los orantes que estuvimos viendo antes también, símbolo de sumisión, de observación permanente a la voluntad divina. Este es el himno al templo de Eninu. eh, Está grabado en estos cilindros llamados cilindros de Gudea que están en el Museo del Louvre. Este se supone que es el himno, hasta ahora por lo menos el himno más antiguo que se conoce, ¿no? Dice, Gudea tuvo 3 sueños donde los dioses Enlil y Ningirsu lo animan a construir el templo en Inu, en Girsu. Girsu era otra ciudad, una ciudad muy importante, pero era una ciudad eh, religiosa, era como un centro religioso muy importante, dependiente de la ciudad de Lagash, ¿no? Eh, en Inu quiere decir casa 50. Un Amu le había dedicado el templo al dios Nana, ¿no? Por eso aparecía el dios Nana, el dios de la luna, en la estela. Y este le va a dedicar el templo de la ciudad de Girsu al patrono de la ciudad de Girsu, que es Ningirsu. Eh, Ningirsu, hijo de Enlil, el dios del viento, el trueno, de la tempestad, un dios muy importante, famoso por componer la tríada, ¿no? Y Ningirsu era el hijo. Fíjense que justamente Nin es señor y Girsu es la ciudad. Entonces el señor de la ciudad de Girsu quiere decir esto, ¿no? Y el Eninu, que es el Sigurat, quiere decir casa 50, porque hace referencia a que el 50 era el número sagrado del dios Enlil, que era el padre de Ningirsu, ¿no? Este que estábamos mencionando recién. Yo recorté bastante, nada más que dejé para hacer mención nada más al- a lo que dice el poema. Dice, el ladrillo del destino levantó su cabeza hacia él, dice. Eh, Estiró ávidamente su cuello hacia él para la construcción del templo puro. Eh, este ladrillo del destino, ¿no? Como un elemento fundacional también, ¿no? Como este ladrillo que se pone para de ahí iniciar la obra. Todavía lo tenemos nosotros, la piedra fundamental de los edificios, ¿no? Cuando hay edificios importantes o que se supone que van a tener una trascendencia o edificios públicos majestuosos y demás, hay una piedra fundacional en algún lugar que está inclusive labrada con la fecha y demás. Y a partir de ahí se empieza a construir como si fuera el lugar, el centro del mundo o del mundo de esa
de esa particularidad que tiene el edificio y a partir de ahí se construye el edificio. Pero el lugar es donde se pone la piedra fundamental. Fíjese de qué antiguo que es todo esto, ¿no? Y todavía se sigue utilizando. Dice, y en aquella visión nocturna, porque recordemos que el Dios se comunica con Gudea a través de sueños. Justamente es lo que dicen estos cilindros, ¿no? Eh, y en aquella visión nocturna hacia su rey, cuando Gudea abrió sus ojos sobre su señor Ningirsu, este le habló sobre su templo y sobre su construcción. Las grandes fuerzas divinas del Eninu, él se las puso ante sus ojos, ¿no? De este templo. Le mostró cómo, en sueños, cómo tenía que hacer su templo. Eh, Este es el segundo sueño que tiene, porque el primer sueño él no entiende bien y va a consultar a una persona sobre esto, ¿no? Pero tiene el segundo sueño, dice, una primera mujer, dice, ¿quién era? Dice, ¿quién no era? Se pregunta, ¿no? Apareció luego, en una mano tenía un cálamo de plata pura. El cálamo justamente es un estilete para poder grabar las escrituras en las tablillas, ¿no? Sobre una tablilla en sus rodillas estaban diseñadas las estrellas del buen cielo, o sea, estrellas, ¿no? Algo que propician, que muestran el futuro, que muestran el camino. Ella la consultaba. Había un segundo hombre, como un guerrero, quien, poderoso en fuerza, sujetaba una placa de lapislázuli en la mano, sobre la cual establecía el plano de un templo. Entonces, una diosa, que era la diosa Nisaba, acá lo puse acá abajo, que es la diosa sumeria de la escritura, el aprendizaje, la cosecha, la contabilidad y patrona de los escribas. O sea, una diosa estaba garantizando este plano que este otro ser tenía en la mano y que estaba grabado en la placa de lapislázuli. Esta imagen que tenemos acá supuestamente es de Gudea, ¿no? No se sabe, pero bueno, supuestamente se cree que es él, también rapado, desnudo y con esta falda de lana, tiene como mechones de lana que se llama kaunake. También la misma falda que tienen los orantes. De hecho, es muy parecido a los orantes, tiene los ojos muy, muy grandes, seguramente ahí había alguna incrustación. Recordemos que los orantes tenían esos ojos porque estaban como en observación permanente hacia la divinidad, en una especie de súplica, y que de alguna forma parece que tenían las funciones de sustituir a los orantes humanos para que la oración no se cortara cuando los orantes no estaban. Bueno, yo les comentaba que esto supuestamente hay quienes dicen que es otro retrato del rey. Pero lo importante acá es justamente cómo se mostraban sumisos, ¿no? Como vulnerables, sin ninguna protección y sin ningún elementos agresivos ni elementos de ostentación. Algo muy, muy, muy simple. Gudea mandó registrar todos estos detalles sobre el templo eh, en estatuas e inscripciones, inmortalizando el momento exacto, dice, en que la voluntad divina se transformó en la arquitectura terrenal. Hay una de estas estatuas de Gudea, una particularmente que le falta la cabeza, que tiene el rey en esa posición que estábamos describiendo hace un momento, ¿no? Pero el detalle es que sobre la falda tiene el plano del templo que le había dictado el Dios. El Dios le dictó cómo realizar su templo, bueno, y ahí acá tiene el plano. Por eso, estas estatuas legitimaban que esas construcciones no eran cualquier cosa, eran construcciones sagradas,
dictadas por una divinidad. Y esa era la legitimidad que tenía. Eran sagradas porque no eran ocurrencias nada más que del rey, sino que eran dictadas, habían sido dictadas por una divinidad. Estos son también, lo recorté mucho, nada más que para que quede la idea, del Éxodo 25, porque en el Éxodo 25 Yahvé le da instrucciones a Moisés para construir el santuario, que va a ser el tabernáculo, que después el tabernáculo termina siendo, de alguna manera, el tabernáculo era eh, ambulante, porque ellos estaban en el desierto y se iban moviendo y bueno, tenían que llevar el templo, ¿no? Pero todos esos elementos terminan siendo constitutivos supuestamente del templo de Salomón cuando se establecen en la tierra prometida. Por eso es tan importante, porque fue Yahvé mismo el que les dictó cómo tenían que hacer las cosas. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, no solamente iba a dictar el templo, las proporciones del templo, sino que hay una descripción muy fina, muy precisa de los elementos que van a estar dentro de ese templo. Entre ellos yo seleccioné, describen el arca de la alianza y demás, pero yo me quedé con el tema del candelabro, ¿no? Porque es muy preciso todo lo que, muchos detalles tiene. Dice, el candelabro, dice, hace un candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, su tallo, sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. Y ahí fui sacando partes, ¿no? Los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro, labrado a martillo. Hazle también sus 7 lámparas y colócala de tal modo que alumbre hacia el frente. Y una aclaración, ¿no? Una advertencia. Dice, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Otra vez, la montaña como el elemento, el lugar donde aparecen este tipo de divinidades. Recordemos que muchas divinidades vivían en la montaña y otras parecen utilizarla como elemento de comunicación a la montaña, de comunicación con los seres humanos. Eh, y la precisión con que dicta en este caso Yahvé sus elementos sagrados, ¿no? Recordemos entonces que el candelabro es el elemento sagrado, exclusivo elemento sagrado de los judíos, porque es el elemento que describió Yahvé. Recordemos que el símbolo actual de judío es la famosa estrella de David. Sin embargo, es este el elemento que Yahvé describe en, en los libros sagrados. Entonces, este es el elemento sagrado por encima de cualquier otro, ¿no? Después este elemento va a tener otro vuelco con la Yanuká, ¿no es cierto? Van a aparecer dos luces más. Pero esa es otra historia. Es el candelabro de 7 brazos, ¿no? Y que tiene que ver, como vimos, vamos a ver después más adelante, con el tema de los dioses planetarios y demás. Pero vamos a verlo después con un poco más de detenimiento. Dice, y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de la cortina de 28 codos y la altura de la misma. O sea, es de una precisión extrema. Y justamente por eso es que estas cosas son sagradas, porque son dictados por la divinidad. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a ver si puedo desplegar esto acá arriba. Ahí tienen el Enuma Elish, en el último QR tienen el Enuma Elish. eh, es un libro entero, pero a partir de la página 90 empieza el relato. Todo lo anterior es un estudio que es muy, muy interesante. Si alguno tiene interés, les recomiendo que lo vea. Pero el texto, como del cual yo fui extractando, está a partir de la página 90. Así que bueno, nos vemos en la próxima y espero que sigan bien.